Saludemos al senador Ariel Ávila, que nos acompaña a esta hora. Senador, bienvenido. Pablo, buenas noches y muy amable por su invitación. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por estar con nosotros. Senador, ¿cómo podemos leer este decreto que está emitiendo en este momento el presidente? Pablo, esto tiene dos posibles lecturas. La primera lectura es la que está haciendo el gobierno nacional y es que, según sentencias de la Corte Constitucional de hace muchos años, más de 2 décadas, es legal consumir y legal portar lo que se denomina una dosis mínima. Por ende, lo que dice el gobierno es combatir los consumidores, no ataca el fenómeno del narcotráfico, lo que hace es una estigmatización. Muchos de los presos que van encarcelados es por consumo de dosis mínima, ahí no se está combatiendo el narcotráfico, así que más bien hacemos esto y de una legal y punto. Y eso tiene razón esa parte de la lectura. La otra parte de la lectura es la que lo que están criticando, donde básicamente lo que están diciendo es que si bien es legal el consumo de dosis mínima, pasan dos cosas. Por un lado, los vendedores, los dealers, los jíbaros, como los llaman, pues han adoptado la táctica de tener 2 o 3 gramos para venderlos, después van y recargan y otros 3, y que lo hacen en lugares públicos. Entonces, que sin estas herramientas, pues así va a ser muy difícil perseguirlos. Y lo otro es que esto es un sitio público, entonces mucha gente lo que dice es si van a parques, pues entonces más bien que consuman en sus casas y no en los parques. Pero la lectura que hace el gobierno es la Corte Constitucional en la justificación del decreto que están mostrando en este momento está, la dosis mínima es consumible y no hay ningún problema. Pero sí es cierto que esto pues es un cambio en la forma como se tiene que perseguir el microtráfico en las ciudades, que tiene que ser con mucha más inteligencia. Ya empiezan entonces los críticos, senador, y hablan de que la policía quedaría sin dientes, sin herramientas para poder combatir el microtráfico, que esto generaría mucho más microtráfico en el país. ¿Qué podríamos decir frente a eso? ¿Usted qué piensa al respecto? Lo que es claro en este momento es que hoy en día en muchas zonas de parques, los jíbaros, como le decía, han adoptado una estrategia de tener unos pequeños, eso lo llaman pitufeo, unos pequeños gramos en los bolsillos, que es lo que venden, luego van a una casa cercana, recargan y por tanto la policía quedaría, digámoslo así, cualquier persona puede decir esto es una dosis mínima y no hay quien le diga que no. Entonces quedaría con muy limitada su capacidad en los parques. Pero también es cierto que hasta el momento, a pesar de tener este código de policía, pues la gente sigue consumiendo en los parques, el consumo está en muchas cosas disparados y no soluciona nada. Entonces esto como es un reto para decirle a la policía, esto se trata de meterle mayor inteligencia para saber cuáles son esos dealers que mandan ese pitufeo y cómo perseguir el microtráfico. Yo creo que hay un mensaje de ambas cosas, pero lo que es claro es que esto sí cambia totalmente la forma como la policía estaría actuando en parques, de esos que llaman parques de bolsillo, que son los pequeñitos. Por ejemplo, tendría muchas dificultades para pedir cualquier tipo de incautación de drogas y demás. Le vamos a ver en este momento lo que está posteando el presidente Gustavo Petro, porque dice lo siguiente a través de su red social X, abro comillas. Estoy viendo que ya ciertos sectores de la prensa confunden contravención de la policía que se expresa en el Código de Policía con delito que se expresa en el Código Penal. Si la Constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes, sino en perseguir los grandes capos de la droga y en perseguir los delitos que afectan a la ciudadanía. Pero es que usted, senador, está tocando un tema al final que me pareció muy interesante y es claro, en los parques queda como amarrada la policía, o sea, la policía no puede entonces pedirle a esos dealers que entreguen tal vez esas sustancias por la dosis personal que está permitida, pero qué tal que esos dealers estén conectados con las grandes organizaciones delincuenciales. Ahí no, pueden hacerlo, es decir, si a una persona la encuentran en el parque, por ejemplo, hoy por hoy, eso no es un delito, porque la gente puede consumir la dosis mínima. Lo que hacen hasta hoy es que se lo pueden llevar porque lo está consumiendo en un lugar público y el código de policía decía que en un lugar público no lo puede hacer. Eso es lo que se llama una contravención, pero pues no es un delito. A los minutos tienen que soltarlo, pues no pueden haber más. Y la incautación es el tema si es una dosis mínima no se puede incautar, si es lo otro pues ya es un traficante. Lo que hemos visto en los últimos años, antes del código de policía, de este nuevo código, es que los jíbaros o dealers cargaban muy pocas dosis, unos 2 o 3 gramos vendían y después iban a recargar.
para intentar burlar la policía. Además, pues también hay mucha corrupción en los parques y demás. Y lo que se criticaba es que, pues básicamente, estos dealers todo el mundo sabía quién era y no los perseguían. La policía decía que no sabía, pues que no podía porque pues andaban con unos pequeños gramos y otros decían que era corrupción. Aquí lo que básicamente se tiene que hacer, pues es meterle inteligencia para saber quiénes son los dealers y los traficantes. No hay que olvidar que, por ejemplo, en los casos de Bogotá, por ejemplo, la venta de drogas de todo tipo, no solo marihuana, lo hacen por una cosa que llaman ganchos, o que son las famosas marcas, gancho rojo, gancho amarillo, ganso mero, que llaman gancho calavera, y esos es como los paqueticos de droga andan marcados con esas, eso como que vendiera tenis o zapatos, pues de una marca lo hacen, y entonces esto va a requerir mayores niveles de inteligencia. Pero también, digamos, también como para llamar a la calma, esto no va a cambiar en mucho lo que viene pasando en las parques y demás en las grandes ciudades. Vuelvo y repito, la dosis mínima es permitida hace más de 2 décadas. Justo esa era mi pregunta para cerrar entonces esta conversación y era, la dosis mínima está permitida en Colombia, nos quedamos sin entender un poco y si usted nos ayuda, senadores, ¿en qué cambia este decreto la cosa? Básicamente en que el código de policía había metido como una contravención el consumo en sitios públicos, en un parque. Esto lo quita, digamos, quita eso, pero hoy diría la gente, pero es que hoy en día igual la gente consume en los parques, pues sí, pues porque la policía no tiene la capacidad, porque pues eso es una dosis mínima. Entonces vuelvo y repito, sobre la realidad no van a cambiar muchas cosas más de lo que ya viene pasando. Lo que es claro es que hay dos grandes problemas. Consumir es legal, pero no distribuir. Eso es una contradicción y es un tema que el Congreso va a tener que solucionar de alguna forma. Porque entonces, ¿hasta qué punto es legal y qué punto es ilegal? Y lo segundo, y que esta es la parte clave en este caso, es que hay que perseguir son los expendedores de droga, los expendidos, no el consumidor. Dejar de llevarse el señor que consume o la señora y ir por los jíbaros, los dealers, que es lo que necesitamos hacer. Y eso se hace con inteligencia de la policía. Consumir es legal, pero no distribuir. Nos dice entonces el senador que nos queda más claro entonces el panorama después de esta última respuesta. Senador, gracias por estos minutos. Hoy sábado, qué pena que le hayamos dañado un poco el descanso. Tranquilo, Pablo, un abrazo y mil gracias por su invitación.